es redimidos desde el polvo. Hace algunas semanas había dado una enseñanza que se llamó Entre la vergüenza, el dolor y la alegría. ¿Sí la recordarán algunos? Y quienes no las han escuchado, pues se las recomiendo, ¿verdad? Para que tengan el contexto del siguiente pasaje, porque en aquella ocasión me quedé corto y no pude tocar el pasaje al cual hacía la referencia de la imagen cuando Jesús está escribiendo sobre la tierra. ¿Recuerdan cuál es ese pasaje? Aquel conocido como la mujer adúltera, ¿sí? Sin embargo, este título hace alusión a lo que ella hizo, a su pasado, pero perfectamente podría ser cambiado ese título por la mujer rescatada, la mujer redimida. ¿Por qué? Porque finalmente esa fue su condición final, fue rescatada. Pero como que nosotros muchas ocasiones nos enfrascamos más en el pasado, ¿verdad? Pero así que bueno, vamos a respetar el título. Y en aquella enseñanza se habló acerca de la vergüenza, el dolor y la alegría, que son las etapas en las que todo mundo llegamos a pasar, ya sea en mayor o menor escala, pero ninguno nos escapamos de ella. Y justamente aquel título, con esas 3 palabras, equivale al título de hoy, redimidos desde el polvo. ¿Por qué? Porque el polvo es muy poco atractivo, ¿no? De hecho, siempre lo estamos quitando. Y algunas veces es, pues igual, es indeseable, así como la vergüenza, ¿no? No es algo agradable el polvo. Y la redención es la etapa de la felicidad después de haber pasado por el dolor. Eso es la redención, dar un pago, el rescate por alguien más. Y nada más para recordar qué es la vergüenza, en algunas de las definiciones se menciona así, que es la turbación del ánimo ocasionada por la conciencia, por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Eso es la vergüenza. Creo que sí queda muy claro, ¿verdad? Y bueno, creo que todos lo hemos experimentado. El dolor es una sensación molesta que aflige alguna parte del cuerpo por alguna causa interior o exterior. Y es el sufrimiento de una pena o una congoja. Así que también queda muy claro porque lo hemos experimentado. Y la alegría es un sentimiento grato, vivo, que suele manifestarse con signos exteriores: júbilo, regocijo, algarabía, ¿no? Justamente como hace un rato estábamos durante la alabanza. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en uno de los episodios que son de los más incómodos, desafiantes y conmovedores dentro de los evangelios, que es el pasaje de la mujer adúltera. Y todo ocurre tan rápido y a la vez tan lento, porque todo depende del lugar en el que te hayas encontrado. Porque no fue lo mismo ese tiempo para los acusadores que para la acusada. El tiempo pasó muy diferente, y mucho menos el tiempo para Jesús. Lo cierto es que todos los que se encontraban en esa escena estaban muy atentos a cada una de las cosas que estaba ocurriendo ahí. Así que si me acompañan a Juan capítulo 8:1, y la versión que les voy a leer es la traducción en lenguaje actual, así que puede cambiar un poquito o variar con la que ustedes tienen. Juan 8:1, ustedes me dicen ya cuando lo tengan. Dice así: por su parte, Jesús se fue al monte de los Olivos. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo.
La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús: Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo: si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, y en algunas de sus versiones dice cuál era el motivo: acusados por su conciencia. Comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo: Mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Ella le respondió: Así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Muy bien, ahora vamos a profundizarnos y a desmenuzar este pasaje porque tiene elementos muy preciosos y muy abundantes. Y consideren, probablemente esto pudo haber sido de 5 minutos, 10 minutos máximo, esa escena por la que estaban ahí. Y eso que ocurrió trasciende hasta nuestros días, hasta la actualidad. Jesús se traslada del Monte de los Olivos, que estaba enfrente donde se encontraba el templo. Él llega justamente al templo al amanecer, una vez acabada la oscuridad, es decir, ya había pasado la noche, y estando allí vemos a diferentes personas que se acercan a él, en su mayoría tal vez por curiosidad, por inquietud sobre sus palabras. Así que Jesús no desaprovecha la oportunidad, dándoles y brindándoles un tiempo de calidad. Por eso es que tomó asiento. Él no llevaba prisa. Y así es como él inicia en aquel día, enseñando a los que le buscan. Y esa práctica la sigue haciendo. Nos sigue enseñando. Como si nosotros estuviéramos en esa escena, ¿sí? Todos atentos acerca de lo que él dice, por distintos motivos. Pero veamos cómo está el contexto de aquella mañana. Porque si vemos el capítulo anterior, notaremos que un día antes había sido el último día de la fiesta de las enramadas, o lo que se le conoce como la fiesta de los tabernáculos. Esa festividad duraba 7 días y tenían el propósito de recordarle al pueblo su peregrinaje por el desierto. Entonces imagínense ustedes, así acaban de pasar 7 días y el día anterior fue el que era de mayor solemnidad, porque era el último de esos 7 días. Y ustedes recuerdan cómo Dios los había sacado y los había liberado con mano poderosa de Egipto. Y aquel día pues era evidentemente muy solemne. Y todos traían ese pensamiento de que se encontraban en el desierto y siguen buscando a Dios al día siguiente. Y dice Juan 7:37, el último día de la fiesta de las enramadas era el más importante. En ese día Jesús hizo algo.
Él se puso de pie. Y al ponerse de pie en ese último día hizo una invitación y dijo con voz fuerte, para que todos lo escucharan: el que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. O en su traducción que llegan a tener ustedes, como dicen las Escrituras, ¿verdad? De su interior brotarán ríos de agua viva. Y fíjense cómo Jesús enlaza perfectamente el memorial de su peregrinaje por el desierto y la primera necesidad que se tiene en ese tipo de ambiente. ¿Cuál es esa necesidad? La sed, ¿no? Cuando uno se encuentra en el desierto. Así que Jesús lo que hace es darle una correcta interpretación a lo que acababan de hacer, a lo que acababan de festejar. Y parecía que todas aquellas personas, a ver, ¿qué está diciendo? Entonces despertó en ellos un interés por las palabras de Jesús. Por eso, al día siguiente, van a buscar a Jesús. Y Él estaba dispuesto a enseñarles. Y en medio de esa enseñanza, en esa mañana se presenta una situación totalmente imprevista para los presentes, así como ustedes. Una situación muy incómoda, tensa y compleja y por demás vergonzosa. Dice Juan 8:3 que mientras estaba él enseñando, entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. Ahí vemos a un grupo que son los acusadores, ¿verdad? Los maestros de la ley, y también vemos a una acusada, porque la habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Ahí llevan también un delito. Y si fue sorprendida, fue infragante, es decir, pues era totalmente descubierta en ese momento. Y lo que hicieron estos hombres fue, la pusieron en medio de toda la gente. Es como si aquí la pusieran en este sitio. Y de repente las personas que se encontraban ahí escuchando a Jesús ahora se vuelven un jurado de una manera improvisada. Y le dijeron a Jesús, es decir, ahora también lo ponen a él como un juez. Y de repente pasan de ser oidores a estar presenciando un juicio. Hasta aquí vamos a meternos en la mente de cada uno de estos 4 grupos o personajes. Número 1, la gente, en la que ahí también se incluían seguramente los discípulos y por supuesto se encontraba Juan, quien estuvo ahí y quien pudo dar fe de todo lo que ahí acontecía y de las palabras que ahí se decían. La gente que estaba ahí estaba así como ustedes, estaba receptiva, y ahora su expectación se elevó de forma abrupta y repentina, siendo testigos de un juicio en el cual ellos no planearon participar. Se dio en el momento. En esos breves minutos se ponía en juego la credibilidad del maestro, con un examen prácticamente imposible de aprobar, porque si él decía algo incorrecto, entonces, si ellos decían algo incorrecto en cuanto a la ley, entonces los fariseos tenían argumentos como para acusarlo, y entonces sí lo tendrían en sus manos. Y si él aprobaba el apedreamiento, entonces, imagínense, no sería algo tan agradable presenciar la muerte después de escuchar palabras de esperanza, de fe, del amor de Dios. Y así también correrían el riesgo de que todas las enseñanzas de Jesús cayeran en un descrédito. La verdad, era una situación muy compleja y nadie se quería mover. Nadie se quería mover. Y entonces
nos metemos ahora en la mente de los acusadores. Ellos maquilaron ese momento de una forma minuciosa y muy calculadora. Aquello era una trampa demoníaca, evidentemente, fríamente diseñada, y era con la intención de dejar en vergüenza a Jesús delante de todos sus seguidores y también de sus discípulos. Además, ellos buscaban tener personas como testigos de lo que dijera Jesús, de tal manera que lo pudieran acusar. Por eso lo hicieron de forma pública. Estaba diseñado perfectamente. Y para lograr lo anterior, no importaba utilizar la vergüenza de alguien más, en este caso la mujer. La acusación que esta dama traía a cuestas es que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Es decir, que había tenido relaciones íntimas con una persona que no era su esposa, que no era su esposo, perdón. Sin embargo, el adulterio implica que uno de los dos estaba casado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Que uno de los dos estaba casado. Y por lo menos el varón tenía una esposa que estaba siendo engañada. La pregunta es, ¿y dónde estaba él? ¿No? ¿Dónde estaba él? ¿Y por qué solamente se le acusa a la mujer? Miren, por lo menos hay dos opciones en las cuales nos podemos imaginar. Número uno, que él se escapó. Y ellos rápidamente, entre comillas, pudieron haber aprovechado ese momento para tenderle a Jesús una trampa. Y la otra es que ese hombre haya sido cómplice de los fariseos para utilizarla a ella con engaños a costa de su propia vida. Es decir, con premeditación, alevosía y ventaja. Porque se escapó, ¿verdad? O no estaba ahí. Y eso suena muy, pero muy sospechoso. Haya sido como haya sido, se puede entender que el instinto de supervivencia de una persona, en este caso la mujer, ese instinto de supervivencia ante la muerte es luchar con todas tus fuerzas, ¿o no? Para evitar ser ejecutado o ser ejecutada. Y sobre todo de una manera tan vergonzosa. Y aún más cuando fue utilizada de una forma tan vil. Entonces, ¿no sería difícil imaginar que esta mujer se defendió procurando evitar ir a la muerte? Entonces, ¿qué hicieron? Seguramente la sometieron de una forma violenta. ¿Por qué? No se les podría escapar el señuelo. Porque sería mucho más fácil someter a una mujer que a un hombre, ¿sí o no? Y seguro que la golpearon. ¿Por qué? Porque debería ella de tener marcas suficientes que dieran evidencia del desagrado por los actos que ella había cometido. Ahora dice que la llevaron delante de Jesús, poniéndola en medio de la gente. Esto nos da la idea más o menos de cómo fue la entrada a ese lugar, porque tendría que ser de tal manera que fuera evidente delante de todos que lo que había hecho ella era algo vil y totalmente despreciable. Entonces ella no llegó en pie prácticamente. De esa manera, si ellos la trataban de una manera despectiva, podrían conseguir ellos aprobaciones delante de los presentes. Es decir, todo indica que como
como la presentaron fue arrojándola o aventándola, de tal manera que ella no tuviera la oportunidad de escapar y sometiéndola en el suelo. Y lo más cercano a Jesús, ¿por qué? Para que ahora ella estuviera bajo la responsabilidad de él. Le estaban entregando la vida de esta mujer a sus pies, ¿no? Y era lo más cercano hacia él, porque la pregunta va hacia él totalmente dirigida, pero está en medio de todos. Entonces le dicen a Jesús, recordemos que él estaba sentado, maestro, pero sabemos de que no era su intención, no era algo genuino, sino era como con un tono burlón. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. Esta evocación de la ley, los fariseos la torcieron de forma absoluta, porque el mandato es algo totalmente diferente. En Levítico 20:10 dice lo siguiente: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, entonces ¿quién es primero? El hombre. El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces ahí estaba faltando la pieza principal, el varón, porque eran los dos. Para que haya adulterio se necesitan dos personas. Ahora, ¿por qué había sido en aquel momento Dios tan drástico con este mandamiento? Por la dureza del corazón del hombre. Porque miren, en el corazón de Dios estaba proteger a la familia, proteger la relación y sobre todo una de las instituciones más sagradas, que es el matrimonio. ¿Y qué es lo que hace el adulterio? El adulterio es un asesino de la confianza, de la fidelidad, de la esperanza de la pareja, del esposo, de la esposa. Es un asesino del ejemplo que tienen los padres hacia los hijos, de la familia. Incluso es un asesino de alguna manera que acarrea consecuencias sobre todo a una nación, porque recordemos las consecuencias que trajo el adulterio del rey David a todo el pueblo de Israel. Lo que tú hiciste en lo oculto va a tener consecuencias delante de todos. El adulterio no es un juego. Por eso Dios lo trataba tan duramente. Y si el día de hoy no se dan estos tipos de castigos, es por su misericordia. Pero no significa que las consecuencias sean pasadas por alto. Esas se cosechan o se cosechan. El adulterio sigue matando a uno en nuestros días y Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano las consecuencias saldrán a la luz y serán muy vergonzosas. Así que Jesús, él sentado, se ve desafiado con una afirmación totalmente torcida y tendenciosa. Pero aparte de eso, le preguntan: ¿tú qué opinas? Pero antes de pasar a las acciones de Jesús, veamos qué estaba ocurriendo y qué estaba pasando por la mente de esta mujer. De esta mujer que de un momento a otro, su vida ahora pende de un hilo y de la decisión de un hombre al cual seguramente escuchó, pero sus palabras en aquel momento se oponían a sus intereses. Su trato tan vergonzoso delante de él, no mayor al de una basura, le impiden que ella pueda levantar la cara, que está muy cercana al suelo. ¿Por qué? Por la vergüenza.
y le faltaba el pelo para poder cubrir su rostro. ¿Sí se entiende esa expresión? O sea, quería que nadie la reconociera. ¿Por qué? Porque era un acto totalmente humillante. En una mañana tan hermosa, seguramente como ese día, había recibido de sus captores los peores tratos de su vida. Una vida que estaba a punto de terminar de la manera en que ella nunca se hubiera imaginado, y mucho menos unas horas antes. Tal vez en esos momentos pasaba una idea por su mente: si le hubiera hecho caso a mi conciencia, si hubiera escuchado el consejo, si hubiera detectado la traición, si yo hubiera tenido más fuerzas como para librarme, qué vergüenza seré yo para mis padres, para mis hermanos, cuánta deshonra para mi familia y tal vez para aquella persona que me cortejaba de una forma santa. Y ahora mi vida depende de una pregunta que le hacen a un hombre de quien solamente puedo ver sus pies. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices? Ante esa pregunta que hicieron los fariseos, hubo un silencio sepulcral, así como el de ahorita, que escuchas la luz. Todos contienen la respiración. Los oídos están totalmente abiertos. Los ojos no pierden de vista cada detalle. Las manos frotan las piedras listas para ser lanzadas. Y los pies de todos no se quieren mover del lugar. Y quien quería salir corriendo de ese lugar, no podía. Pero algo ocurre con el cuarto personaje, que es Jesús, quien ahora tiene puesta toda la atención en Él, en sus palabras, y Él no tenía prisa. Estando sentado, Él se inclina y comienza a escribir en el suelo, en la superficie del polvo, como si el tiempo se detuviera, como si lo que escribiera fuese algo personal únicamente entre él y el gran clamor silencioso de aquella mujer, quien también estaba esperando lo que el Señor dijera. Algo había en el corazón de esa mujer. Y esas palabras que Dios puso en el suelo, no se las llevó el viento. Y si esta mujer las leyó, se quedarían grabadas en su corazón para toda la eternidad. ¿Qué fue lo que escribió Jesús? Ni Juan nos lo dice. Fue algo totalmente personal. Pero sí fue notorio que esa acción que estaba haciendo Jesús desesperó a los que no entendían, a los que no estaban cerca del corazón de Jesús ni de sus palabras en la tierra. Ese tiempo de silencio de parte de Jesús, tal vez algún par de minutos, era un regalo de Dios probablemente para que todos los que estaban ahí, sobre todo los acusadores, reflexionaran sobre lo que estaban haciendo. Porque el silencio también forma parte de la respuesta. Para que pensaran cómo estaban actuando, utilizando y torciendo la palabra de Dios. Cómo la estaban interpretando. Pero sobre todo, cuáles eran las motivaciones por la cual estaban haciendo lo que hacían. Así como cuando nosotros pedimos algo a Dios, que sabemos, o que tal vez no sabemos, que no nos conviene,
Y el Señor guarda silencio para que reflexionemos. A ver, piensa bien lo que estás pidiendo. Algunas veces así, y ya después reaccionamos: ay, Señor, perdóname. Enderezamos el camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces llegamos a cometer insensateces. Por eso muchas veces Dios guarda silencio. Pero para esos fariseos les surgía tener una respuesta para accionar el gatillo y sacar las esposas. Y por eso lo interrumpen en su escritura, no dejándole de hacer preguntas. A ver, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué no estás escuchando, Jesús? Entonces Jesús, ante la insistencia y la insensatez, casi como diciendo, ¿quieren una respuesta? Pues la aplicación de la ley tiene una aplicación universal y no solamente particular. Y les dice así, levantándose, poniéndose de pie: si alguno de ustedes nunca ha pecado, que tire la primera piedra. Y casi, no me interrumpan. ¿Por qué? Porque volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Miren, mis hermanos, lo que él estaba escribiendo, Jesús no lo estaba escribiendo en vano, porque alguien lo estaba leyendo, porque tal vez lo que Jesús escribía no fue al azar y sin ningún efecto. No sabemos si a lo mejor con esas palabras le estaba dando una esperanza a esa mujer que estaba ahí para afrontar las consecuencias después de lo que él había dicho. No sabemos, pero era algo personal y a él le interesaba seguir escribiendo. Lo que sí fue notorio para ella es que aquellas piedras parecían que se habían convertido en granadas activadas, porque de pronto ya todos las empezaron a soltar, acusados por su conciencia. Esa fue la espoleta que dijo: no, pues ninguno es libre de pecado. Entonces, dice Juan 8:39, que al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, tiraron de alguna manera las piedras, y comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con ella. Lo interesante, mis hermanos, es de que Jesús en ningún momento evitó la aplicación de la justicia. Es decir, el juicio continuó, no se detuvo. El juicio estuvo en presencia de todos y verdaderamente ella era culpable de lo que se le acusaba. Pero fíjense que los acusadores no se retiraron muy lejos, estaban muy cerca. Sus pies se retiraron y sus manos fueron desarmadas, pero sus oídos y sus ojos seguían allí. Ellos no se iban a retirar, querían saber qué más iba a decir Jesús, cómo iba a despedir a la mujer y cómo se iba a dirigir a los oyentes. Porque ¿saben qué? Para ellos estaban tan cerca de agarrarlo y no querían irse con las manos limpias. Así que después de que se retiran un poco, ninguno de ellos se quería mover, ¿verdad? De los espectadores, todos estaban atentos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Después de esto ven un cuadro maravilloso y conmovedor. Se queda Jesús sentado, escribiendo, y la mujer aún agachada, mirando al suelo. Y Juan 8:10 dice lo siguiente: entonces Jesús se puso de pie. ¿Saben cuándo? Cuando terminó de escribir. Cuando él quiso. Cuando él concluyó. A él nadie lo presiona. Él era el único que no tenía ninguna presión en ese momento. Él se puso en pie y entonces vemos aquí que la mujer sigue estando en el suelo, ¿sí? Y
ahora se dirige hacia ella, mientras ella está postrada, y le dice: mujer. Y es seguro de que el rostro de Jesús la estaba mirando, porque a ella se estaba dirigiendo. Entonces, esta mujer, lo que le estaba diciendo Jesús prácticamente es: mírame. Entonces, imaginen la escena, así la mujer con todo el pelo, que nadie la vea, y se dirige a ella. Ya es algo personal, ya es algo directo, y ella volteando a mirar el rostro de Jesús. El hecho de que Jesús haya estado de pie le estaba diciendo algo: no temas, estás a salvo, yo estoy contigo. Mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Juzgada sí eres y has sido culpable, pero nadie se ha atrevido a levantar y a ejecutar la sentencia. Nadie te ha condenado. Y ella, y quisiera imaginar ese cuadro, mirando alrededor, diciendo: así es, Señor, nadie me ha condenado. Y Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Su traducción por ahí dice: puedes irte, vete y no peques más. El hecho de que Jesús se haya puesto de pie y la haya declarado libre, mis hermanos, esto es algo bien importante, ahora lo convierte a Él en su Redentor. Porque Él había comprado su vida con sus palabras. Él había comprado su vida, ahora tú eres mía. Yo tampoco te condeno. Es decir, el único libre de pecado, ¿quién es? ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Él libera, y con esa autoridad le manda, ya es una orden. ¿Por qué? Porque tu vida ahora es mía. Puedes irte, pero no peques más, porque tu vida ahora me pertenece, porque yo te he salvado de la muerte. Lo que hizo Jesús fue extenderle la mano. Seguramente ella estaba dolorida, y el Señor es un caballero. Y entonces, cuando extiende su mano y le da su fuerza para levantarse del polvo de la vergüenza, del polvo de la humillación, de la deshonra, ahora su vida le pertenecía a Jesús para siempre. Esta mujer habría comprendido plenamente lo que significa vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Inmediatamente después de esto, cuando la levanta y lo mira a los ojos, el sol salió en el corazón de esta mujer. Su rostro seguramente se iluminó, cobró fuerza y sentido el resto de su vida con esas palabras que salieron de la boca de Jesús después de pasar por aquella terrible pesadilla. Porque de ahí continúa, el pasaje es completo, es de corrido. Y Jesús otra vez les habló diciendo, y ahí seguramente la tenía a un lado: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estas palabras, ¿ustedes no creen que a ella retumbaron en su corazón y fueron un respiro? Y se le quedaron tatuadas en su pensamiento. Pero claro, no faltaban los fariseos dolidos por aquella cena, ¿verdad? Porque ahora salieron ellos avergonzados. Y ellos le dicen a Jesús: tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero.
y empezaron otra vez a tirarle a Jesús. Pero miren, seguramente esta mujer cerró sus oídos ante cualquier argumento que escuchaba del exterior. Lo más importante es de que ella estaba más viva que nunca. La vergüenza hacía que, como si la vergüenza se había ido y el dolor físico era muchísimo más soportable. Y seguramente cuando ella empezó a dar los primeros pasos de vuelta a su casa y al pasar por la gente, ella iba con esas palabras en su mente y la mirada de los demás era distinta hacia ella. Y ella podía pasar con humildad delante de los demás y no con soberbia. Y quisiera imaginarme una vez que ella llegaba a casa y se limpiaba las heridas, se miraba al espejo, tal vez peinándose y recordando, para este momento yo ya estaría muerta. ¿Y dónde estaría? Y llorando, tal vez, imagínate ella mientras se duchaba, se bañaba, sería el baño más significativo que una persona tendría después de haber sido rescatada. Y bueno, quien ha nacido de nuevo sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Cuando piensas en lo que Él hizo por ti, cuando naces de nuevo, aquello parece que tú te estás limpiando con tus propias lágrimas y es el Señor el que te está lavando. Y wow, es algo verdaderamente excepcional. Y seguramente ella no olvidaría todo por lo que pasó, porque ese hombre le dio la libertad, una libertad inmerecida, arriesgando su propia vida por una desconocida. El corazón de ella seguramente estaba muy agradecido. Tú no lo estarías, o tú no lo estás. Claro que sí, ¿verdad? No sabemos más de esta mujer, qué fue lo que hizo definitivamente, pero ella no fue la misma. Una vez estuvo tan cerca de la muerte y en esa ocasión Jesús, cuando ella estuvo tan cerca de la muerte, le da una oportunidad más para hacer lo correcto, así como a ti y a mí. Pero miren, hay un personaje escurridizo, ¿sí? Que evitó salir en la escena, se salió de la foto. Alguien, evidentemente por la vergüenza que provoca pues estar en ese tipo de situaciones, porque no quiso ser expuesto al dolor ni a la pérdida. ¿Sí saben a quién me refiero? ¿Alguien que se escurrió por ahí? Le voy a dar un punto extra en el examen final al que me diga quién. ¿Quién fue? El hombre, ¿no? El adúltero. No quiso salir aquí en la foto. ¿Qué podría estar pasando por su retorcida mente? Vamos a volar un poco la imaginación. Por poquito y me cachan, ¿verdad? Por poquito pierdo a mi esposa, por poquito pierdo a mi familia, la confianza de mis hijos y ahorita tal vez estaría muerto. Para la siguiente debo tener más cuidado, ¿no? ¿No? No sé, pero ya después preguntaremos qué pasó con él. ¿Cuántas cosas pudo haber pasado? Lo cierto es que él perdió algo, la oportunidad de encontrarse con Jesús, la oportunidad de haber sido redimido, afrontando las consecuencias, ¿verdad? Porque ¿qué hubiera pasado si le hubieran traído a los dos, tanto al adúltero como a la adúltera, que aquello hubiera sido genuino? ¿Qué hubiera dicho Jesús? ¿Qué hubiera dicho Jesús?
exactamente lo mismo. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Mujer, varón, ¿quién los condena? Váyanse y no pequen más. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran traído a una mujer que se había acostado con otra mujer? Lo mismo. Vete y no peques más. O un hombre que se hubiera acostado con otro hombre, ¿qué le hubiera dicho? Lo mismo. ¿Quién más importaba en esa escena? ¿Los acusados o el Redentor? Les hubiera dicho exactamente lo mismo, y es lo mismo que nos dice a cada uno de nosotros. ¿Quién te condena, mi hermano? ¿Quién te condena? Vete y no peques más. ¿Y qué estás haciendo? Pues procurando no pecar más, ¿verdad? Que no practicar el pecado. Y fíjense, cómo incluso aquellas palabras que Jesús dijo, actualmente las utiliza prácticamente todo el mundo, ¿o no? Y muchas veces se utiliza para justificar nuestras acciones. No os hagáis, ¿va? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? Y esto lo utilizan hasta los que no son cristianos. ¿Qué? Pues para justificar. Pero ¿saben qué? Esto es como colgarse una piedra de molino al cuello. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está libre de pecado? ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Jesucristo es el que está libre de pecado, y Él no es una piedra, Él es una roca. Y Él es el único libre de pecado. Así que la Biblia dice que todos vamos a llegar delante de Él, todos. Pero no es lo mismo caer sobre la roca. ¿Están de acuerdo? No es lo mismo caer sobre la roca a que la roca te caiga encima. ¿Verdad que no? No es lo mismo postrarse delante de la roca a que la roca te desmenuce. Y vemos en esta escena claramente cómo todos fueron avergonzados y esta mujer fue redimida y fue rescatada. Increíble, increíble con estas pocas palabras lo que el Señor hizo. Y fíjense, aplicando el contexto de este pecado a nuestra vida personal, la Biblia nos advierte a nosotros que abramos muy bien los ojos y que estemos atentos con las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien que también las comparta, incluso que las busque. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón. El libro de Job dice, Job 24:15, se los leo: los que traicionan a sus esposas esperan a que llegue la noche, pues creen que en la oscuridad nadie los verá con la otra mujer. Pero aquí se alcanzan a notar, dice los que traicionan, es decir, ya hay un plan. No es de un momento a otro, no, ya se maquila, ya hay una intención del corazón. Y la palabra de Dios nos advierte una y otra vez acerca de las consecuencias que existen de la traición. Y Dios nos promete que nada va a quedar oculto y que todo va a salir tarde o temprano a la luz, pues no hay nada manifestado que no haya de salir a la luz. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Pues obviamente si eres inocente, aunque tú tengas acusaciones, Dios pues lo va a manifestar. Él es inocente. Así que tenemos alguien que nos acusa o que nos defiende, que es nuestra conciencia, ¿o no? Pero, ¿qué es lo más importante?
Y con esto quisiera ir cerrando, mis hermanos. Tenemos un acusador que nos delata de día y de noche, ¿verdad? De día y de noche delante de Dios. Y mientras el Señor sigue escribiendo en nuestro corazón cuál es su voluntad, mientras Él guarda silencio. Y el Señor espera un corazón sincero, honesto, íntegro, a que nosotros confesemos lo que Dios ya sabe, porque Él intenta prevenirnos de recoger consecuencias muy, muy graves. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos quiere dar la libertad de ese pecado favorito del que muchas veces nos han hablado, porque Él nos quiere levantar del efecto de la vergüenza que provoca el pecado, y también nos quiere evitar que caigamos en la vergüenza a causa de Él, y aprendiendo siempre de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es medicina preventiva, ¿verdad? Y es mejor la medicina preventiva, pero también hay medicina curativa. Así que esto nos trae paz y libertad. Y fíjense, vamos a ver aquí algo de verdad maravilloso en la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Observemos algo interesante, porque ahí nos da una interpretación hermosa. Observemos lo siguiente, porque tiene un doble sentido, y lo vamos a ver. El primer sentido, en ese momento, era arrojar la piedra en un contexto literal, porque la piedra la tenían en la mano y era totalmente físico. Pero también Jesús nos enseña de forma práctica y visible un sentido espiritual de lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Cómo es eso? Miren, cuando escucharon estas palabras los fariseos, ellos llegaron y entendieron que lo que se estaba refiriendo era la piedra física que tenían en su mano. Y ellos dijeron: bueno, pues ninguno de nosotros estamos libres de pecado, entonces no podemos arrojar ninguna piedra para matarla. ¿Por qué? Porque fueron acusados por su conciencia, así que se retiraron. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Quién es el único que está libre de pecado? Jesús, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿quién era el único que podría arrojar la piedra? Jesús. Ahora, ¿cuál era el propósito de la piedra física? ¿Cómo? Matarla, ¿verdad? Matar. Ese era el propósito de la piedra. Y en cierto sentido, Jesús no lanzó una piedra, lanzó una roca. ¿Y por qué? Que no fue una roca para matarla, sino para darle una nueva vida. Y mis hermanos, ¿quién es la roca? Jesucristo, ¿no? El que es libre de pecado arrojó la primera piedra para que ella pudiera levantarse y volver a edificar su vida de forma diferente. Él la levantó. ¿Quién es la roca de nuestra salvación, mis hermanos? Y fíjate, en Salmos 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña, sobre la roca, y enderezó
mis pasos. ¿Qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. Enderezó su vida. ¿Basado en qué? En su palabra, en sus mandatos. Y fíjate cómo en esta frase está oculto también el evangelio, mi hermano. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. En esta frase de alguna manera está oculto el evangelio. Mis hermanos, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están libres de la esclavitud del pecado? Otra vez repito, ¿cuántos de ustedes están libres de la esclavitud del pecado? ¿Quién los liberó? Jesucristo. Entonces, como Él nos liberó de la esclavitud del pecado, nosotros podamos arrojar la primera piedra, siempre considerándonos a nosotros como nosotros mismos. ¿Quién es la primera piedra? Jesucristo. Ese es el evangelio. Cuando nosotros llegamos con alguien más, no nos presentamos a nosotros. Bueno, presentamos lo que Dios hizo con nosotros. Dios me liberó del pecado, ¿no? Y de la condenación del pecado. Y yo comparto que la primera piedra en la que se edificó mi vida, ¿no? Y la comparto con los demás. Y siempre vamos y la compartimos. Busca a Cristo. Edifica en los mandamientos de Jesús. Él es la roca, Él es tu fortaleza. ¿Por qué? Porque Él no vino a condenar, sino a salvar. La roca no vino a matar, vino a salvar. No vino a condenar a este mundo. ¿Por qué? Porque esa roca llegó a nuestra vida, esa roca de nuestra salvación, y nos sacó del lodo cenagoso de la práctica del pecado. Y ahora a todo el mundo quieres arrojarle la primera piedra, ¿no? Pero ¿cómo? Considerándote a ti mismo. Considerándote y poniéndote en el lugar del otro. Y ahora nosotros cada uno somos piedras vivas que apuntamos a la piedra que desecharon los edificadores y que vino a ser piedra del ángulo. Él es el que nos sostiene. Y entonces, esa piedra fue esa piedra que tú recibiste, que tú aceptaste de forma voluntaria, que es la vida de Jesucristo, cuando te diste cuenta de que tu eternidad estaba en juego. Y tú y yo de alguna manera estábamos en la posición en la que estaba aquella mujer, en el polvo de la vergüenza que acarrea el pecado. Pero una vez nos dijo: varón, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Vete y no peques más. Y extendió su mano para levantarnos del polvo y nos puso sobre la peña. Y en Salmos 43 dice: puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mirará a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos delante de ti. Aunque yo los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? La conclusión, mis hermanos. Este evento, este juicio que se dio en el templo fue justamente en el lugar de las ofrendas. Y es un lugar muy representativo, porque justamente a él le trajeron algo, un juicio, para manifestar, para que Jesús manifestara y pusiera exhibiera su labor, la labor de Jesús estando en la tierra, porque Él no vino a llamar a los justos, porque no hay ni siquiera uno, sino a llamar a los
pecadores al arrepentimiento. ¿Y sabes cuál es el propósito? Para que por medio de Él seamos presentados delante de Dios como ofrendas agradables delante de Él. Increíble, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, y que Él sea el primero delante de Dios el Padre. Y no venimos solos, ¿verdad? Venimos en su presencia y de su mano, porque Él nos cambió y nos dio una vida nueva. Bendito Dios, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, porque Él nos levantó, mis hermanos. Él nos levantó cuando nosotros estábamos en lo más profundo. Vamos a orar. Bendito Padre y amado Dios, gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de manifestar con nuestra voz lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón después de que tú nos rescataste, Señor. Después de que clamamos a ti, después de que tú extendiste tu brazo poderoso y nos sacaste del pozo de la desesperación y nos pusiste en la peña, y nos compartes de un carácter y de un hombre, y un carácter que está sobre todo carácter, que es el carácter de Cristo. Gracias, Señor, porque sin ti sabemos y entendemos que no somos nada. Es verdad que este cuerpo volverá al polvo, pero hay una promesa de parte tuya en la que dice que tú nos levantarás y nos darás un cuerpo nuevo y glorificado, donde ya no exista relación con el pecado, donde ya no habrá ni una sola oportunidad para poder ofenderte. Gracias, Señor. Esperamos en esa promesa. Gracias porque tú escuchaste en ese día nuestro clamor. Tuviste misericordia y vimos tu gracia al extender tu mano y tocar nuestra vida, limpiando nuestra conciencia, pero sin borrar nuestra memoria. Gracias a ti nos afirmamos y en ti confiamos, porque no hay otra roca tan perfecta y segura como la que está en tu palabra. Porque tú, Jesús, eres la palabra, el Verbo encarnado, una palabra inquebrantable que nos sacó de un lugar profundo y oscuro. Esperamos, Señor, que tú regreses por nosotros. Y aunque muchas cosas no las entendemos, confiamos en que tú sigues teniendo el control y sigues sentado enseñándonos, y te inclinarás a nosotros cuando estemos en esa angustia, recordándonos que tú siempre estarás con nosotros, aunque no te podamos ver, porque más bienaventurado es el que cree sin haber visto. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, amado Dios nuestro. En el nombre bendito y precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. ¿Me entiendes, mis hermanos? Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya.
Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Y gracias, Señor, por tus palabras de amor. Y gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Muchas gracias. Y gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Vamos a cantarlo una vez más. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Una vez más. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Muchas gracias. Y gracias, Señor, por tus palabras de amor. Y gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Un aplauso a nuestro Dios.